Muy buenos días para todos los lectores de Pulso que se conectan a esta hora con nosotros en este Facebook Live. Hoy estaremos tratando un tema muy importante. Hay varias preguntas que se está haciendo la gente en la calle, en redes sociales, sobre la variante Delta del COVID-19. ¿Qué tan peligrosa es la variante? Si ya está en Colombia. Así que vamos a hablar con el director del Instituto de Virología de la Universidad del Bosque, el doctor Jaime Eduardo Castellanos, para solucionar algunas de estas dudas. Doctor Castellanos, muy buenos días. Muchas gracias por su tiempo y por aceptar esta invitación de Pulso. Hola David, buen día a usted y a todos los que se han conectado hoy. Muchas gracias, doctor. Quisiera iniciar preguntándole cómo surge una nueva variante de este SARS-CoV-2, que es el virus en sí. Bueno, los virus, primero hay que decir que este virus, y aprovecho también porque es parte de mi trabajo siempre estar como desmintiendo toda la cantidad de falsas noticias sobre todo esto. Los virus son unos microorganismos que han existido y han coexistido con los humanos y con los animales y con las plantas durante toda la evolución de la humanidad. Y en el caso de los virus que son zoonóticos, es decir, estos virus que saltan de animales a humanos, tenemos muchísimos ejemplos. El virus de dengue, por ejemplo, el virus de VIH, el virus de ébola, el virus de chikungunya, el virus de Zika, son virus que originalmente evolucionaron en animales y luego, posteriormente, por el contacto entre los animales y los humanos, tienen la oportunidad de acercarse, encontrarse y encontrar un nuevo individuo, una nueva especie para infectar, que son los humanos, donde por las facilidades de distribución universal, por los viajes, por todo eso, permiten que haya una dispersión mucho más rápida de ellos. Entonces, el salto de los virus entre los animales y los humanos es una cosa que es completamente frecuente, es natural, ha ocurrido miles de millones de años, bueno, miles de años, y realmente pues es un fenómeno que conocemos muy bien. Lo segundo es ¿qué significa las especies? Es decir, normalmente los virus cuando infectan animales se mantienen en esos animales, por ejemplo en patos o en murciélagos. Existen alrededor de 150 coronavirus de murciélagos que no infectan animales. Imagínense ustedes, 150 coronavirus de murciélagos que se mantienen en los murciélagos porque solamente infectan murciélagos. Y de ellos, uno o dos o tres o cuatro o siete, como hemos visto recientemente, saltan de los murciélagos a otro animal y luego a un humano. Es decir, ocurre eventualmente, y en ese caso, ¿por qué ocurre eso? Porque efectivamente los virus son microorganismos que tienen la característica de establecer mutaciones. Como se replican tan rápidamente, cada vez que se copian, el mejor ejemplo que me ponía un periodista hace poco es como, por ejemplo, intentar reenviar un chat reescribiéndolo completamente. Cuando usted lo reescribe completamente, comete errores que se transmiten al siguiente mensaje. Y eso es lo que pasa con los virus. Los virus de RNA como cuando se copian, se cometen errores. Y esos errores pueden establecerse como errores que pasan al siguiente grupo de virus. Por lo tanto, entonces, eso es lo que se llaman mutaciones y aparecen nuevas variantes. La gran característica de las nuevas variantes hoy en día es que con la rapidísima distribución del virus en el mundo por el contagio entre humanos, pues hay mayor probabilidad de generar nuevas variantes, porque cada vez que un virus salta de una persona a la siguiente, está introduciendo un virus que es levemente diferente al anterior, y así sucesivamente hasta que algunas de esos pequeños cambios se establecen como palabras nuevas dentro del virus que se establecen y generan las variantes. Entonces las variantes son naturales, son normales, y el 99.99% de las variantes son inocuas para el virus y para los humanos. Hasta que aparece una variante como estas, o como la alfa, beta, gamma, delta, teta, epsilon, iota, que son variantes que tienen algún grado de característica diferente suficientemente para identificarlas. Entonces, en general, lo primero que hay que decir es que las variantes son normales dentro de los virus, y lo siguiente es que no hay que preocuparse por las variantes.
ese va a ser mi mensaje de toda la charla, no hay que preocuparse por las variantes. ¿Por qué? Porque todos los virus tienden a evolucionar y lo hemos conocido precisamente como de otras infecciones por virus. Todas las variantes y todos los virus tienden al contrario, a cambiar y a mutar para convertirse en menos transmisores y menos severos hasta que haga parte normal de todo nuestro microbioma, de todos nuestros virus respiratorios normales. Eso se va a tomar un tiempo, pero eso es lo que va a ocurrir. Y para eso los virus lo que hacen es evolucionar hacia formas de virus que son menos fuertes, menos virulentas, que matan menos y que producen menos enfermedad. Doctor, usted bien mencionaba, hay varias variantes, valga la redundancia, y está la alfa, la beta, la gamma, pero mucha de la atención mediática se ha centrado por la delta, que hoy en día es predominante, por ejemplo, en el Reino Unido, que inicialmente se detectó en la India, en Asia. ¿En qué consiste esta variante delta y qué es la diferencia de la alfa o de la beta o de las otras, por ejemplo, la de Wuhan, las que se han detectado en otros países? Pues la característica fundamental es que la de Wuhan, desde hace un año y medio, pues es originalmente la variante que, digamos, que fue capaz de saltar desde los murciélagos hasta los humanos. No sabemos si saltó de los murciélagos a los humanos o saltó primero a un pequeño animal, al pangolín, y luego a los humanos. Eso está todavía en investigación, no es muy claro. Insisto en esto porque no es cierto que el virus haya sido inventado por algún laboratorio. Es decir, yo creo que la mente más maligna del mundo, el virólogo más maligno del mundo, no se hubiera podido inventar las fichas que tiene el virus, el SARS-CoV-2, el virus del COVID, para causar enfermedad como la causa actualmente. Es decir, todas las características del nuevo virus, del nuevo coronavirus, son algunas de ellas muy nuevas que como digo yo, nadie se la hubiera podido inventar. Entonces, esa variante original de Wuhan de hace un año y medio, pues obviamente es la que conocimos en su momento, la conocimos muy rápidamente porque hoy en día los sistemas de seguimiento genético de la detección y del desciframiento de cada una de las 30.000 letras que componen el virus se hace muy rápido. Es decir, hay excelentes máquinas de biología molecular que permiten identificar esas 30.000 letras en cuestión de 24 horas para cada virus cuando se toma de un paciente. Entonces, esa es la variante original. En la medida en que el virus salió de China y comienza a circular y tiene mayor probabilidad y se encuentra con una persona y con otra y con otra y con otra, en cada persona el virus hace pequeñas mutaciones, como decíamos ahora. Y algunas de esas mutaciones, el 99.99% de las mutaciones son transparentes, no hay ningún cambio significativo en interés. Pero cuando se cambia una letra que es importante, esa mutación se establece. Entonces apareció, por ejemplo, la cepa alfa, que llamábamos originalmente la británica, porque es contagiosa, rápidamente esa variante comenzó a circular y a ganarse a todos los británicos y generó casi que el 90% de las infecciones en Inglaterra. Entonces, en ese momento conocimos que la variante británica, que ahora se llama alfa, esa variante británica era muy infecciosa, tenía mayor infectividad que la variante original de la variante original de Wuhan. Y así sucedió después también con la beta, que es la P1, la de Brasil, o la gamma, la beta, que es la surafricana, y la gamma, que es la brasileña. Entonces, y así han venido apareciendo y en cada momento y en cada región, porque las variantes, cuando un virus entra a un país o una región, pues digamos que lo que sucede es un contagio entre las personas de esa región o de ese país que generan efectivamente un gran número de contagios y por cada, decir algo, 1 millón de virus, hay uno que aparece nuevo, un poquitico diferente y ese se va convirtiendo en ganador entre todos los virus. Entonces, a eso se denominan variantes. Entonces, hay muchísimas variantes, ¿sí? Hay alrededor de 600 variantes identificadas en el banco de datos de variantes de COVID, de SARS-CoV-2, que son de interés, es decir, interesantes, aparecen aquí, aparecen allá y que tienen algunas características. Pero en particular, ¿qué define una variante de interés? Aquí hay dos palabras que son importantes, una que llaman variantes de interés y otra que se llaman variantes de preocupación.
Entonces, las variantes de interés son aquellas variantes que dicen aparecieron, mírenlas, son interesantes, tienen algunos cambios que permanecen, es decir, cuando ese cambio ocurre, ese cambio permanece, eso es interesante, pero lo que sucede es que esas variantes de interés se van convirtiendo en variantes de preocupación, porque después se demuestran varias cosas. La primera, se puede demostrar que una variante de preocupación, que son todas estas que estamos hablando, y la variante Delta en particular, que nos tiene ahorita preocupados, es que tienen mayor afinidad por el sistema respiratorio humano. ¿Qué significa esto? Significa que las células del sistema respiratorio que tenemos en nuestros pulmones, en nuestros bronquios, tienen un sistema de llave y cerradura que se acopla con el virus. Entonces, eso lo conocemos desde el principio, desde hace 1 año y medio con el virus de Wuhan. Entonces, hay una célula que tiene una cerradura y el virus tiene la llave para pegarse a él e infectar. Eso es lo que ocurre normalmente con todos los virus. Y lo que está sucediendo ahora con la alfa, con la beta, con la gamma y con todas las variantes es que esas mutaciones que hace el virus permite que la llave entre mejor y tenga mejor fuerza de unión con nuestras células. Y entonces el virus se convierte en un virus que es más transmisible y más contagioso. Y eso ha ocurrido con todas las variantes, porque con la alfa, la beta, la gamma, la delta, porque las variantes lo que hacen es que cambian, esas mutaciones están precisamente en la llave que se une a la cerradura de la célula. Por lo tanto, entonces hay una mayor afinidad. Esa es la primera preocupación. La segunda preocupación es que cuando yo estoy vacunado, es decir, cuando hay una persona vacunada o infectada que tiene anticuerpos, los anticuerpos se unen a la llave del virus, evitando que el anticuerpo se pegue a la célula. De eso se trata la infección. Las personas infectadas, por eso las personas infectadas se consideran que no se reinfectan por lo menos 3 o 4 o 6 meses después de haber estado infectadas y haber tenido COVID, porque tienen suficientes anticuerpos y esos anticuerpos se unen a la llave, a la superficie, a la envoltura del virus y lo bloquean, evitando que el virus tenga contacto con la célula. Y eso mismo hacen las vacunas. Cuando yo me vacuno, lo que estoy haciendo es produciendo una gran cantidad de anticuerpos y glóbulos blancos para garantizar que cuando me encuentro con el virus en la calle, esos anticuerpos se unan a la llave del virus y eviten el contacto con la célula. De eso se trata la vacunación. Y entonces lo que está pasando con las variantes, sobre todo con la preocupación con las variantes, es que los anticuerpos que se unen a la llave del virus se unen en sitios específicos y esos sitios específicos pueden cambiar y entonces el anticuerpo ya no se une fácilmente y entonces el virus sigue libre y puede infectar. Entonces eso se llama escape. Es decir, las variantes pueden escaparse a los anticuerpos producidos por la infección o por la vacuna. Y esa es la preocupación y eso es lo que nos causa alarma ahorita. Nos dicen, la variante Delta se escapa de los anticuerpos en las personas vacunadas. Y la respuesta es sí, pero no. Entonces, la siguiente preocupación es, bueno, ¿qué está pasando con eso? ¿Es realmente preocupante? ¿Es realmente la variante que nos va a acabar? La respuesta es no, no es la variante diabólica, no es cierto. Los estudios han demostrado que la variante Delta, aunque sí es más infecciosa, tiene 2 características que son muy importantes. Primera, sigue infectando fundamentalmente a los no vacunados. ¿Por qué nos preocupa? Porque el 80% del mundo está sin vacunas. Estados Unidos tiene 60%, 65% vacunados, Israel 70%, Inglaterra tiene 65%. Inclusive en los países donde han vacunado masivamente todavía quedan 35% de personas sin vacunar. En Colombia vamos en el 20%, o sea, tenemos 80% de no vacunados. Y en el resto del mundo hay países que van en 1% de vacunados o en 0%. En América Latina o en África la vacunación es 0. O sea, siempre hay posibilidad de infectarse en esos países porque no hay vacunas. Entonces, mientras no haya personas vacunadas, pues la probabilidad de que la distribución de las variantes sea mucho más rápida y eficaz es una realidad. O sea, estamos ante una situación muy compleja porque estamos viendo que en los países no vacunados, los adultos mayores se están muriendo, no importa la variante, cualquier variante los enferma, los infecta, los enferma, los mata,
porque no están vacunados y no hay vacunas disponibles, porque las vacunas todas están concentradas en los países desarrollados. Entonces ahí hay una situación muy compleja todavía. Doctor Jaime Eduardo, quisiera aprovechar una pregunta que nos envían por aquí, por Facebook Live. Alexander Ayala nos pregunta si las variantes representan algún tipo de riesgo mayor para las personas ya vacunadas o si el riesgo o si las vacunas de por sí reducen significativamente el riesgo de agravamiento, por lo menos, y no de contagio. Es una pregunta súper importante y es el mensaje que les he querido dejar siempre. Las variantes efectivamente tienen mayor contagiosidad, pero ¿a quiénes infecta? Fundamentalmente a los no vacunados o a los que están vacunados incompletos. Es decir, a aquellas personas que de Sinovac o de Pfizer o de AstraZeneca que requieren 2 dosis y tienen solamente una dosis y les falta la segunda dosis. Entonces, como tienen su esquema de protección incompleto, es decir, atención con esto, yo me infecto y produzco anticuerpos hasta acá. Yo me vacuno con una dosis y tengo anticuerpos hasta acá. Me vacuno con 2 dosis y tengo protección hasta acá. Es decir, yo con 2 dosis tengo mucha mayor protección que aquellos que están solamente infectados o que estuvieron infectados con COVID y sobrevivieron. Eso es muy importante decirlo. Por eso, entre otras cosas, se recomienda que en aquellas personas que estuvieron infectadas solamente se pongan una dosis, porque digamos están en segundo escalón, se ponen una dosis de Pfizer o de AstraZeneca y entonces alcanzan el nivel de protección al 100%. Entonces, la respuesta es, hasta ahora está demostrado que los anticuerpos que tiene una persona vacunada con AstraZeneca, con Pfizer, que son las que se han probadas, Sinovac no ha sido probada, los anticuerpos producidos por personas vacunadas con Sinovac no han sido probados contra la variante Delta, eso en algún momento tendrá que salir el estudio, no está todavía definido. Esas personas vacunadas con AstraZeneca o con Pfizer o con Moderna, que acaba de llegar a Colombia, o con Janssen también, la vacuna Janssen también demostró la semana pasada que también tiene protección. Claro, tienen una protección, se reduce un poquitico la eficacia, pero siguen siendo protectoras para enfermedad y para muerte, porque es que lo importante en esto es que las vacunas no nos evitan la infección. Las vacunas no nos protegen de infectarnos. Las vacunas nos protegen de que cuando nos infectamos vayamos a hospital, a una UCI o que fallezcamos. Entonces, la protección de todas las vacunas es similar para hospitalización, para UCI y para muerte. Es muy importante. Entonces, no, es que yo me vacuné y me dio COVID. No, le dio COVID, sí. ¿Qué le dio? No, dolor de cabeza. Estuve malo, estuve con mocos, con fiebre. Me dio COVID, esa vacuna no sirve. No es cierto, no es cierto. Al contrario, es tan importante, es tan importante que tuvo COVID y no le pasó nada, excepto dolor de cabeza, malestar general y tos. O sea, entre comillas, no se llama gripa, fue una gripa por COVID debido a la vacuna. Es muy importante decir, las vacunas sirven, las vacunas funcionan. Entonces, es súper clave también enviar ese mensaje. Entonces, la respuesta para responderle a la persona que está conectada es definitivamente sí. Se ha demostrado en el laboratorio y en el estudio de campo, porque ya hay un estudio de campo muy grande en Inglaterra, que los vacunados con AstraZeneca y con Pfizer están protegidos para la variante Delta. Sí, ¿protegidos para qué? Para infección y para muerte. Inclusive si ustedes se acuerdan de los datos o los han visto en la prensa, claro, dicen Inglaterra está invadida por variante Delta. Invadida no, es decir, subieron los casos. Inglaterra venía aquí, bajaron por la vacunación y suben los casos, no sé, 1,000 o 2,000 casos al día. Recuerden que en Colombia estamos a 20,000 casos al día, ¿no? Entonces tienen 2,000 casos al día. Casi todos de variante Delta, sí. ¿Cuántos han muerto? Nada, cercano al 0.5%, 0.05%, cuando la mortalidad anterior era casi 30 veces mayor. O sea, inclusive con la variante Delta no están falleciendo. Y las salas de UCI y los hospitales están descongestionados. De eso se trata. Entonces la variante Delta en Inglaterra, que es la locura, que reemplazó a todos. Sí, la reemplazó, claro, porque es una variante que efectivamente tiene mayor transmisibilidad. Y además de todo está ocurriendo también mayoritariamente
en aquel grupo de personas que no han sido vacunadas. Entonces, realmente la situación es, bueno, hay que vacunarse primero y segundo, hay que exigirle también a los países que vacunen y a los países que tienen las vacunas que les hagan llegar a las vacunas a los países subdesarrollados que estamos todavía muy lejos de alcanzar nuestra inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño. Y doctor, quisiera aprovechar también por aquí otro lector de Pulso. Francisco Rosso nos pregunta, uniendo un poco lo que nos venía diciendo usted, puede que sea más transmisible un tipo de variante como la Delta, pero entonces, ¿por qué no se transforma esto en una mayor letalidad o en un agravamiento de la enfermedad si son variables diferentes a las detectadas, por ejemplo, en China o en otros países? Es muy importante eso, David, y como dice Francisco, ¿por qué no se convierte en más letal? Porque es que los virus, dígamelo a mí que somos virólogos, es decir, nosotros en nuestro grupo de investigación, y hay un grupo de virólogos en Colombia que trabajamos en esto permanentemente y frecuentemente, pues obviamente hoy en día con COVID, pero pues venimos de la virología de hace 20 o 30 años en el país. Los virus tradicionalmente es un concepto que es central en virología. Los virus no tienden a convertirse en más virulentos, en más dañinos, en más fatales. No lo hacen, porque los virus, como necesitan de los vivos para replicarse, si un virus mata a un individuo, no se transmite. Y el virus llega a un callejón sin salida evolutivo de que si yo mato al paciente, no sobrevive. Entonces, lo que sucede realmente es que los virus que mejor sobreviven son aquellos que se adaptan muy bien a volverse más infecciosos, a transmitirse mejor, pero no a volverse más virulentos. Inclusive, como les decía, en el caso, es posible, lo que sucede es esto, es decir, sabemos que el 1% tenemos 20,000 infectados en Colombia, sabemos que el 1% se están muriendo por COVID, es decir, la mayor parte de ellos vacunados, no vacunados, la mayor parte de los que se están muriendo hoy en día es porque no estaban vacunados. Y ustedes van a escuchar por ahí en los pasillos y dicen, es que mi abuelo se murió y tenía las 2 dosis de Sinovac y se murió. ¿Y qué tenía? No, tenía 3 infartos, tenía hipertensión, una diabetes, le han cortado una pierna por diabetes, es decir, tenía 98 años y se murió vacunado. Es decir, son los balances de costo y beneficio y de riesgo de beneficio. Claro, es posible que efectivamente en condiciones de no pandemia, sin COVID, hubiera sobrevivido otros 3 o 4, 5, 10 años más, un adulto mayor. Pero realmente lo que está sucediendo es que las personas que están falleciendo en Colombia y que han fallecido en los últimos meses son fundamentalmente personas no vacunadas. Porque pues, por la condición de apertura han tenido mayor y más jóvenes. ¿Por qué? Porque son las personas que han estado en los últimos meses reasumiendo el control de la actividad económica en el país. Es decir, los abuelos están vacunados y están guardados y todavía están con susto. Y debe ser así. Pero los que se están muriendo, no, que están muriendo gente más joven. No porque sean más jóvenes ni porque la variante afecte más jóvenes, sino porque la transmisión se está dando mucho más eficientemente entre las personas jóvenes que están circulando en las calles, sobre todo estratos 1, 2 y 3, que no se han podido aislar ni cuarentenar porque o son informales o son de servicios generales o están directamente involucrados en la actividad económica y que tienen que tomar servicios públicos, de transporte público y estar en las condiciones de aglomeración del transporte público de hoy en día. Entonces, digamos, no tiene que ni que ver con la variante, tiene que ver con las condiciones de apertura de la economía en los últimos, y no de ahora ni por el paro. Eso está ocurriendo desde Semana Santa. Es decir, no hay tal cuento de que es que el paro, que es que es decir, realmente lo que ha sucedido es que venimos en un incremento de actividades sociales, culturales, económicas desde Semana Santa, desde principios de abril, a finales de marzo. Y eso es lo que ha impulsado esto. Entonces, lo que podría suceder es que sí, hay un aumento en el número de infectados, y al aumentar el número de infectados también aumenta el número de fallecidos, porque siempre se va a mantener constante en que es el 1%, excepto si estamos vacunados, como sucede en este momento en Inglaterra, que aumenta el número de casos y el número de fallecidos se mantiene estable o muy bajo debido a la vacunación, porque están vacunados los grupos que son más vulnerables o que son más susceptibles a fallecer durante la infección. Entonces, la respuesta es
Si se ve un aumento en el número de casos, es posible que se vea un aumento en el número de muertos, de fallecidos, pero derivado fundamentalmente del aumento en el número de casos. Y eso es la única manera de controlarlo, es vacunándose y también obviamente protegiéndose. Y doctor, quería preguntarle, porque en estos momentos también se están dando los primeros estudios a nivel mundial sobre los refuerzos de vacunación. Quería preguntarle si usted cree que en un futuro será necesario un refuerzo, hablar de una tercera o incluso más dosis respectiva a la vacunación. En este momento no hay ningún dato sobre ello, ningún dato sobre ello. El único grupo de individuos en los que se presume y se debe recomendar un refuerzo es en las personas inmunosuprimidos o pacientes que están en terapia antitumoral, pacientes de cáncer que están en terapia, que están inmunosuprimidos o trasplantados que están inmunosuprimidos. ¿Por qué? Porque la vacuna en ellos, cuando uno lo vacuna a una persona normal, los anticuerpos se le suben o las células se le suben hasta acá. En un inmunosuprimido, las células no alcanzan a protegerlo. Las células y los anticuerpos no alcanzan a subir suficientemente bien. Entonces, en ellos se recomienda hacer un análisis y poner un refuerzo. Es posible que sí, en ellos. No hay ninguna indicación para poner una tercera dosis. Ninguna. No se deben poner terceras dosis. Por dos cosas. La primera, que es la que yo siempre les digo a todas las personas, es porque es antiético. Faltan dosis de vacunas. No hay vacunas suficientes. ¿Qué hace usted pensando en ponerse una tercera dosis? Cuando sabe que con 2 dosis está protegido. Es decir, no hay ningún estudio que diga que tener 3 dosis es mejor que tener 2. No hay nada que lo refuerce, que lo diga. Entonces no hay necesidad. Y fuera de eso, cada vez que usted se pone una tercera dosis, le está quitando esa dosis a un adulto mayor, inclusive en Colombia, que no tenemos tantas dosis, para que ese adulto mayor sí la necesita. Entonces, definitivamente no hay necesidad. Es posible que nos toque ponernos un refuerzo o una dosis anual, como hacemos con la vacuna de influenza. Y es que como el virus cambia anualmente, entonces decimos dentro de un año cuál es el virus que está circulando y entonces decimos, bueno, entonces vamos a ponernos una dosis de tal o cual otra cosa. Pero inclusive ponerse una dosis, les comento, en los grupos de los comités de asesoría del Ministerio de Vacunas se ha discutido muchísimo este tema. Inclusive ponerse una vacuna, una tercera dosis, demasiado cerca a la segunda dosis, al contrario de mejorar la respuesta, lo que hace es apagarla. Entonces no va a tener una mejoría en su respuesta inmunológica. Por favor, no se pongan una tercera dosis. Antes, no, que es que voy a Miami y me van a vacunar. Bueno, si se van a robar una vacuna en Estados Unidos, listo, póngasela. Pero tienen que dejar pasar al menos entre 4 y 6 meses de su última vacuna para que tenga algún efecto positivo. Si se la pone antes, la calidad de la respuesta no mejora. Justamente ahorita que usted menciona pues la gente que viajó a Estados Unidos a vacunarse, porque muchas veces se formó un escepticismo, noticias falsas, se envían cosas de las vacunas pues que estaban llegando aquí a Colombia. ¿Cree que sí hay ese escepticismo de algunas personas, por supuesto, y que eso dificulta el plan de vacunación en Colombia? En Colombia parece que no tanto. Yo creo que en general en Colombia, aunque hay unos chats horribles de muchas tías, ya las tías han aprendido también a controlarse con eso. En Colombia no tanto. En Colombia lo que hemos visto es que las cifras de favorabilidad a vacunarse han venido aumentando. Hace un año eran aproximadamente 40%. Hoy en día tal vez como 70% de las personas quieren vacunarse y lo harían en el momento que les toque. Han perdido un poco, han encontrado información adecuada alrededor de eso y han podido descartar la información falsa acerca de la vacunación. Yo, por ejemplo, le digo muchísimo a las personas que a veces hay unas discusiones muy duras con los creyentes que dicen que eso no está bien, que tal cosa. Es decir, desde todas las posiciones, obviamente hay que escucharlas, pero lo real es que, como digo yo, hasta los 2 papas se vacunaron. Eso dice, bueno, ayúdate, que yo te ayudaré, dice la Biblia. Bueno, si usted se cuida, se pone la vacuna,
es posible que se evite el fallecimiento. Es decir, hay muchísimas discusiones desafortunadamente muy malintencionadas con aquello de la vacuna y el virus. Por eso quería hacer una aclaración, con la aclaración que hice al principio acerca del origen del virus, porque no hay ninguna evidencia de que se lo hayan inventado los chinos o un virólogo loco que se lo inventó para matar a la humanidad, porque eso no es cierto, eso no hay ninguna evidencia que favorezca ninguna de esas hipótesis de que es un virus artificial. Lo segundo es que las vacunas son seguras. Nosotros en un concho de una vacuna que nos regalaron, le buscamos el tal microchip en el microscopio. No hay microchip. Es decir, si un microchip es una cosa que debe verse en un microscopio, no lo hay, no lo contiene. Está muy claramente descrito qué contiene la vacuna y uno va y lo mira y en el microscopio no hay microchip, no hay nada. Es decir, que definitivamente no hay ninguna precaución con eso. ¿Qué causan efectos adversos? Sí, ayer tuve una discusión muy grande con algunos colegas de unos hospitales en Colombia que dicen que les llega la vacuna de Janssen, entonces la gente dice, no, que es que miren, que es que hay efectos adversos, que es que hay coágulos, que es que hay Guillain-Barré, es decir, hay 13 casos de Guillain-Barré en Estados Unidos de 20 millones de vacunados. Es decir, la proporción es de 0.000008, un 8 antecedido de 5 ceros. La probabilidad de morirse por COVID es de 1%. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal. Si usted se vacuna, hay una muy buena probabilidad de que si le da COVID se salve. Si no se vacuna, tiene una probabilidad del 1% de morirse. Mientras que si usted se vacuna, va a tener una probabilidad de 0.000008% de que le dé Guillain-Barré. Y es un Guillain-Barré que se trata y que se cura y que pasa. Es decir, el balance de riesgo y beneficio es muy poderoso. Es decir, vacúnese, los beneficios son infinitamente mayores que no vacunarse. Que es que los coágulos, los coágulos de AstraZeneca, o los que produce AstraZeneca o Janssen, también es una bajísima proporción de casos que pueden ocurrir. Y hoy en día sabemos que ocurren, entonces las personas que tienen coágulos se tratan y salen en cuestión de 8 días de sus coágulos y no va a haber problema con ellos. Entonces, hay que vacunarse, no hay razones para tener precaución o reticencias con las vacunas. Todas las vacunas son seguras, todas han demostrado, se han aplicado, póngale cuidado a este número, 1.500 millones de dosis de vacunas. 1.500 millones de dosis de vacunas. 1.500 millones de dosis de vacuna. Cuando lo que más se vacuna en el mundo, por ejemplo, es influenza, que se vacunaban antes de pandemia 500 millones de dosis. O sea, una tercera parte de lo que se puso aquí, en cuestión de 6 meses se pusieron 1.500 millones de dosis de vacuna. Entonces, ¿son seguras? Sí. ¿Son eficaces? Sí. Se ha demostrado en los países donde se vacuna masivamente que la reducción de la mortalidad llega casi a cero, como sucedió en Inglaterra después de que inició la vacunación, o en Estados Unidos, que la reducción en los casos de hospitalización y muerte disminuyeron fuertemente. Entonces hay que vacunarse. Doctor, justamente usted mencionaba pues algunas de las vacunas que generan como cierto escepticismo en un pequeño grupo de personas, pero cada vez hay más estudios. Por ejemplo, la vacuna de Sinovac ahora tiene estudios en Chile y en Uruguay que han demostrado un nivel de efectividad contra el contagio importante y también muy alto para evitar el agravamiento. ¿Cuál cree usted que es la mejor herramienta para llevarle esa información a las personas que muchas veces se dejan llevar más por el voz a voz, por las cadenas, y no se sientan juiciosamente a leer ni siquiera un paper corto o los resultados de un estudio muy importante? No, ni los papers cortos ni los largos, nadie. Es decir, eso es, además porque es un tema de técnicos, es un tema demasiado técnico que no lo que tenemos que hacer los científicos es traducir esa información a información que sea adecuada para las grandes, para las tías y para las abuelas y para las personas que puedan entenderlo. Nosotros usamos muchísimo el chat también para mandar la información. Es importante decirlo, es decir, hay que enviar los mensajes concretos y adecuados. Tiene usted razón, por ejemplo, en Chile y en Uruguay
Después Chile analizó 10 millones de personas vacunadas, tuvo una protección del 95% para UCI con Sinovac. Eso es una locura, es decir, nadie pensaba, es hasta ahora. Y entonces me dicen es que la de Sinovac es la vacuna de los pobres, la barata, la que no sirve, es la China. No, al contrario, es decir, imagínense ustedes, donde no hubiera habido Sinovac en Colombia o en Chile o en Uruguay, estaríamos en la olla, porque hasta que no llegue Pfizer, y no llegó, y llegaron 500,000, y llegó 1,000,000 de dosis para cubrir cuántas personas. Entonces, definitivamente, si no hubiera sido por Sinovac, no estaríamos en la situación menos dramática que en la que estamos relativamente hoy. Y es que, aunque tuvimos el gran pico meseta de mayo y junio, pues definitivamente sin vacuna hubiera sido una locura absolutamente, como está ocurriendo en los países en donde hasta ahora comienza la vacunación. En Ecuador está comenzando la vacunación, en Perú hasta ahora comenzó la vacunación masiva. Entonces, desafortunadamente, pues claro, que es que queremos Pfizer, ¿no? Dicen la gente, se salen de la fila, yo voy a vacunarme, no, ya no quiero, si no es Pfizer me voy, y se van de la fila. No hay posibilidad, hay que transmitir la información correcta. En nuestro caso, primero es una vacuna que no es para toda la vida, o sea que va a haber oportunidad más adelante, seguramente, si usted quiere Pfizer, si puede comprarla, si le llega, si Pfizer algún día produce vacunas para todo el mundo, que no lo va a lograr, si las logra vender, porque lo claro es que pues, los países desarrollados las tienen acaparadas todas, que quieren vacunar a toda su población antes de empezar a cederlas. Entonces, pues, todas las vacunas, Janssen, AstraZeneca, la Sputnik rusa, todas han demostrado una gran capacidad de proteger para enfermedad, no para infección, insisto, no para infección, para enfermedad grave y para muerte. Y eso es lo que queremos, que cuando me dé COVID, yo les insisto muchísimo a la gente que me dice, es que mi abuelo estaba vacunado y se murió. Le digo, bueno, sí, pues muy desafortunado. Pero quisiera que todas las personas que tienen un abuelo vacunado con Sinovac, que les dio COVID, que les dio gripa, fiebre, malestar general por 3-4 días y están vivos. Son millones de abuelos vacunados con Sinovac en Colombia que están tranquilos y seguros porque en la mayor parte de los casos serán personas que cuando se contagien tengan una infección leve, controlable, que no necesite hospitalización, UCI o que no fallezcan. Ayudando también como a desmitificar tantas cosas que se han dicho de las vacunas. También se difundió mucho, por ejemplo, que los vacunados con Sinovac no podían entrar a Europa. La realidad es que hay 12 países en Europa, incluyendo, por ejemplo, Holanda, España, Grecia, Hungría, Islandia, Suiza, que están recibiendo todos los turistas que estén vacunados con cualquier vacuna aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. Entonces, eso quería preguntarle, ¿de dónde surge esa, por decirlo, geopolítica de que Europa acepta unas vacunas, pero a la vez acepta otras vacunas? Y también, ¿por qué el fenómeno de difundir cosas que no son ciertas? Pues no es mi área, es decir, ¿por qué se difunden más rápido las noticias falsas que las verdaderas? Es una cosa que es tema frecuente en los investigadores en sociología de la comunicación. Es muy desafortunado porque en esto la epidemia de mala información, la infodemia, ha sido desastrosa todo el tiempo. Nosotros, los científicos y los profesores, nos gastamos el 50% del tiempo al día intentando deshacer los chats mentirosos y la información tendenciosa que se publica frecuentemente por redes sociales. Es una situación y es una realidad de hoy en día, ¿no? ¿Por qué sucede? No sé, no tenemos, inclusive lo que uno ve frecuentemente es que alguien publica en Twitter, por ejemplo, diciendo la variante Delta es la variante diabólica, todos nos vamos a morir, confiésense porque eso no hay nada que hacer. Y eso tiene 3,000 o 5,000 o 20,000 retweets. Y entonces sale a un científico y dice, no, miren, la variante Delta tiene esto, es más contagiosa, pero se controla con esto. Eso tiene 3 o 4 retweets. A nadie le importa, nadie lo miró, es decir, es mucho más
eficiente y ganancioso para muchos tuiteros andar diciendo bobadas que retuiteando información cierta. Lo cierto es que en el caso de Europa, la situación es que la vacuna de Sinovac fue aprobada para uso de emergencia como todas las vacunas. Entonces dicen, no, es que fue aprobada solamente para emergencia. Todas las vacunas hasta ahora han sido aprobadas por la OMS, la FDA o la Agencia de Medicamentos Europea, han sido aprobadas para uso de emergencia, porque se aprobaron en este momento para la pandemia, y sucede para todas. Y Sinovac también fue aprobada hace 2 meses también por la OMS para su uso. O sea, lo que hizo en este momento España fue reconocer que la OMS tiene razón en validar los estudios que han hecho en Brasil, en Chile o en Turquía o en Indonesia con la vacuna de Sinovac para poder avalar la efectividad de la vacuna de Sinovac. Entonces, hay algunos países que asumen, dicen, yo le creo a la OMS, entonces acepto turistas que vengan vacunados con Sinovac, pero si usted tiene que viajar a Francia, entonces le dicen, no, Sinovac no está entre las que nosotros pensamos, nada, se toma una PCR antes de viajar y si tengo mi PCR negativa puedo entrar, es decir, no, si vacunarse con Pfizer le da derecho a ir a Europa, pues eso no es cierto, porque yo me vacuné con Pfizer y no he ido a Europa. Entonces, no ocurre. Es decir, eso es una mentira. Doctor, para ir finalizando, quisiera preguntarle qué le diría a la gente que pudiendo vacunarse aún no lo ha hecho por desinformación o por algún temor mal infundado en las vacunas que tenemos. Vacunarse, no, eso es muy importante, David, muy importante porque vacunarse tiene varias motivaciones. Bueno, no vacunarse también, es decir, he escuchado muchísimos argumentos, hay muchísima gente, desde argumentos, desde la creencia, su creencia religiosa o su creencia política que dicen que no es necesario, que no es cierto. O por ejemplo, como nos pasó también recientemente, que hay muchísimas personas en Estados Unidos que no se vacunan porque dicen que pues, es un virus inventado por los chinos y entonces que eso es de mentira, que eso no existe, es decir, hay muchas personas que no creen todavía en el virus ni en la pandemia. Pero lo cierto es que, como decía, hay motivaciones muy reales para vacunarse. La primera de ellas es que si usted está vacunado, está protegido usted. Hasta ahora está demostrado con algunas de las vacunas también que cuando usted está vacunado y se infecta, que puede ocurrir, porque insisto, las vacunas no están hechas para que no se infecte, las vacunas están hechas para que usted no se enferme, ese es el propósito de la vacuna. Entonces, no se enfermen ni se mueran, ni entre a una UCI ni se muera, ese es el propósito de las vacunas. Entonces, cuando usted está vacunado también, si está infectado, tiene menor probabilidad de transmitirle a otras personas. Entonces, se está protegiendo usted, pero también se está protegiendo a las personas que están alrededor. Y eso es un asunto de solidaridad, porque en la medida en que usted está vacunado, el virus encuentra menor probabilidad de establecerse, replicarse, multiplicarse e infectar nuevas personas. En Colombia tenemos que el 80% de las personas están sin vacunar. O sea, todavía hay muchas personas susceptibles que podrían infectarse, enfermarse y morir. Entonces, si usted se vacuna, está disminuyendo la probabilidad de que estas personas no vacunadas, porque no han llegado, porque no les ha llegado la vacuna, porque no están en la fase de una etapa correspondiente, por lo que sea, que deben esperarse pues hasta que estén en fase 5 para poderse vacunar y que haya vacunas, porque ya la vacunación está listo, estamos en fase 5, pero no hay vacunas, o sea, tenemos una gran dificultad todavía para acceder a vacunas. Entonces, la siguiente recomendación es, si usted se vacuna, también tiene una menor probabilidad de transmitirle a los que no están vacunados. Y fuera de eso, hablando de variantes, que era el tema de hoy, es muy importante porque las personas vacunadas también, al disminuir la cantidad de virus que producen, también disminuyen la probabilidad de generar nuevas variantes. Porque las variantes se producen en los sitios, en los momentos, como en India ocurrió, o en Inglaterra hace 6 meses, o en Brasil hace 6 meses, que ocurren porque el aumento, los picos de infección son tan gigantescos,
que entre todos esos miles de millones de virus que están produciendo en cada persona, hay 3 o 4 que ganan la carrera y se convierten en una variante. Entonces, entre menos tengamos al vacunarse, lo que tenemos es menor cantidad de virus. Por lo tanto, lo que presumimos también es que hay menos probabilidad de producir nuevas variantes. Entonces, pues definitivamente hay que vacunarse. Si usted está dentro de los grupos que están priorizados en etapa 3, 4, vacúnense. Si tiene acceso a la vacuna, hay que vacunarse y seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de su EPS, para vacunarse. Es muy importante que no pierda la oportunidad, porque es un asunto de solidaridad, de protección para usted, pero sobre todo de proteger a los que están alrededor suyo. Si está trabajando, si está estudiando, si está saliendo a la calle, es posible que se encuentre con personas que pueda contagiar. Entonces, vacúnese, protéjase, proteja a los que están a su alrededor y evite la aparición de nuevas variantes vacunándose. Por supuesto. Doctor Jaime Eduardo Castellanos, muchas gracias por su tiempo, por esta explicación tan didáctica que ha traído a un poco más de 100 personas en este momento en nuestro Facebook Live, y pues esperamos escuchar prontamente de usted, por supuesto. Es un asesor muy importante en temas de salud para nosotros. Pueden seguirme en mi canal de YouTube. Tengo varias explicaciones sobre esto. Frecuentemente le envío videos a los abuelos, amigos que me dicen un video para mi abuelo, con muchísimo gusto. JE Castellanos P en YouTube, JE Castellanos P, y en el Twitter @JE Castellanos 2. Gracias, David. Por supuesto, doctor. Muchísimas gracias. También muchas gracias a todos los lectores de Pulso que se conectaron en este Facebook Live. Hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes.